¿Cómo funcionan los pulmones? Nosotros necesitamos el qué. Saber que nosotros tenemos los dos pulmoncillos, tan felices ellos. Aquí tenemos el pulmón izquierdo, tenemos el pulmón derecho, y no se mueven. Ellos están parados. O sea, si no los mueve alguien, ellos son del género vago. Claro, tienen una ventaja, que por aquí debajo tienen un músculo que es el diafragma, que lo vamos a poner, diafragma, que es el músculo de la inspiración, porque la expiración, es decir, soltar el aire, es relajarse, es pasiva, no apretamos nada para soltar el aire. Hombre, cuando queremos soplar sí, pero de normal el movimiento respiratorio no. Lo que sí tenemos que contraer rítmicamente para hinchar el pulmón es el diafragma. Y entonces, ¿cómo lo contraemos? Normalmente el diafragma tiene esta curvatura. Al ser un músculo, cuando se contrae, se pone tieso. Y al ponerse tieso, ¿qué hace? Claro, si esta curva la enderezo, esta curva es más larga. Ese es el truco del almendruco, porque ya saben ustedes que cubriendo a los pulmones está toda la parrilla costal, todas las costillas, de un lado y de otro. Cuando nosotros estiramos la base, ¿qué hacemos? Todo el casquete de las costillas, si normalmente está ocupando un volumen así, para coincidir con el diafragma curvo, cuando se estira, se nos va a abrir. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y eso qué importa? Porque realmente a los pulmones no les afecta. Porque sí que hay un truco, que es la pared torácica por dentro. Entre la pared torácica y los pulmones hay una laminina muy fina de líquido. Ese líquido es el líquido pleural, que hace que si se estira la pared costal, allí van. ¿Dónde va la pared costal? Van los pulmones. Por eso los pulmones se distienden y cargan aire. Y bendito que carguen aire, porque si no cargaran aire nos moríamos. ¿Cuánto aire cargan en cada inspiración? Medio litro, más o menos. Lógicamente, cuando un ciclista del Tour de Francia está subiendo el Tourmalet, le puede cargar 2-3 litros, pero en normal, lo que ustedes están ahora respirando mientras ven al doctorín es medio litro para adentro, medio litro para afuera. ¿Tampoco volumen tienen los pulmones? No, tienen mucho más. La suma de los dos pulmones tiene entre 4,5 y 5,5 litros. Claro, toda esa cantidad, 10 veces más de lo que respiramos, ya les da a ustedes la noción de que cuando nosotros inspiramos y expiramos, no cambiamos todo el volumen, toda la interioridad del pulmón, cambiamos parte. Porque no necesitamos recambiarlo todo entero, porque la clave es que nosotros, en ese pulmón, imagínense ustedes viven en un piso que tendrá 80 metros cuadrados, 100, 120, pues el suelo de ese piso, si su piso es de 100 metros cuadrados, es decir, un cuadrado de 10 por 10, esa es toda la superficie de dentro de los pulmones para intercambiar gases. Claro, ¿cómo conseguimos meter 100 metros cuadrados dentro de los pulmones? Doblándolos mucho. Claro, por eso lo tenemos en estructura arboriforme y de un bronquio salen otros bronquios y de otros bronquios y luego al final salen unos sacos alveolares en los cuales la unidad final es el alvéolo. Toda esta superficie es la que intercambia gases y la que si nosotros las cortáramos y la extendiéramos, todos sumados nos harían estos 100 metros cuadrados. Eso es lo vital. ¿Y por qué es lo vital? Porque ahí es donde intercambiamos los gases, porque si nosotros tenemos nuestro alvéolo, por aquí viene el aire que inspiramos, por ahí sale el aire que expiramos, la clave son dos gases, el oxígeno y el CO2. Claro, sí, muy bien, está dentro del pulmón. ¿Y a mí qué más me da meter oxígeno, sacar oxígeno si no lo meto a la sangre? ¿Qué tengo que conseguir? Que la sangre esté muy pegada al pulmón. Por eso, al lado de cada alvéolo hay un vaso sanguíneo. Y en ese vaso empezará habiendo poco oxígeno y mucho CO2, porque es el resultante del metabolismo del cuerpo. El cuerpo consume oxígeno y como producto de su metabolismo, como las cenizas de la combustión, tiene el CO2. Claro, cuando llega y se compara con el vergel de oxígeno que tiene dentro del alvéolo, que tiene mucho oxígeno y poco CO2, es una cuestión de gradiente, es decir, es una cuestión de donde hay más. Se compara con el que hay menos y dice, aquí hay más y aquí hay menos, pues el oxígeno va para allá. Aquí hay más y aquí hay menos, pues el CO2 va para allá. Así de fácil.
Bueno, no es tan fácil, porque claro, esto no son, en la pizarra sí son líneas, pero esto son una capa de células, las células alveolares, que tienen encima un liquidillo para que se puedan distender perfectamente, que es el surfactante. Aquí entre el alveolo y el vaso sanguíneo está tejido conectivo, es decir, hay carne, muy fina, pero carne y células, y luego el propio vaso tiene células en su pared. Es decir, que esos gases tienen que atravesar esto para acá y esto para allá. No es nada complicado si lo mantenemos así. El problema es cuando esto crece, cuando tenemos mucho surfactante, cuando se nos ponen muchas células en la membrana del alveolo, cuando se nos llena este tejido de células de las defensas, por ejemplo en una neumonía, o cuando los vasos sanguíneos se ponen mucho más duros. Y entonces ya no hay intercambio gaseoso y aunque respiremos y ventilemos y saquemos y ventilemos como tontainas, no nos vale. Pero eso no es de hoy. Eso lo trataremos otro día con enfermedades pulmonares. Les dejo aquí con toda la anatomía normal del pulmón. ¿Cómo funciona el corazón? Lo principal es su uso en el tema de mover la sangre. Acuérdense, el corazón es el encargado de mover la sangre. Y para mover la sangre, ¿qué tiene que hacer? Latir. Hombre, el corazón real no es así. Yo se lo estoy dibujando un poco así conceptual para que vean lo que quiero enseñarles. Esto sería la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. 4, porque podríamos tener 2, uno de entrada, uno de salida y una puerta intermedia de sube y bajo y ya está, pero es que tenemos 2 circuitos de sangre. ¿Por qué tenemos 2 circuitos? Porque nosotros, si sacamos sangre del ventrículo izquierdo, que sale por la aorta, sale oxigenada y su función es ir a todos los órganos. Y claro, en los órganos, esa sangre que va por la aorta y luego todas las ramificaciones, capilares y demás, lo que hace es ir muy cargadita de oxígeno y llevarle el oxígeno a los órganos para que funcionen, para que vivan. Cerebro, riñones, páncreas, bazo, todo. Hasta la uña del dedo gordo del pie llega. Claro, luego esa sangre empobrecida en oxígeno viene por la vena cava. Me da igual la superior que la inferior. ¿Y dónde termina? Tiene que entrar otra vez al corazón, a sus sitios de entrada, que en este caso es la aurícula derecha. Claro, aquí es una sangre que ya está poco oxigenada, que tiene mucho CO2, y que se volviera a dar la vuelta y ir a los órganos les llevaría poco oxígeno. En 10 vueltas nos moriríamos. ¿Por qué? Porque ya no habría oxígeno, ¿no? Las células no respirarían, no consumirían metabólicamente las sustancias que tienen que consumir en presencia de oxígeno, y adiós muy buenas. Por lo tanto, de ahí las 4 cámaras. Tenemos que tener otro circuito, un circuito de oxigenación. ¿Cuál es ese circuito de oxigenación? Nosotros siempre el movimiento es de aurícula a ventrículo, pero del ventrículo derecho sacamos la sangre por la arteria pulmonar a donde su nombre indica, que es a los pulmones, donde respiramos y donde conseguimos que esa sangre que tiene poco oxígeno se enriquezca en oxígeno. Y claro, ¿qué cavidad nos queda de entrada de sangre en el corazón? Aurícula izquierda. Pues aquí nos viene por las venas pulmonares y de la aurícula izquierda nos pasa al ventrículo izquierdo y ya tenemos los dos circuitos. Con eso conseguimos la función principal del corazón, que es mover la sangre, pero no moverla simplemente para hacer olitas como los que tiran piedras en el estanque. No, no. El movimiento del corazón necesitamos que lleve oxígeno, esa sangre, a todas las células. Claro, por lo tanto tiene que contraerse. Es decir, esto se tiene que contraer, esto se tiene que contraer, esto relativamente se tiene que contraer y esto también. Ustedes cuando se contrae su bíceps, cuando sacan bola para lucir aquí en la playa en momento tensión, mandan la orden. Es una orden nerviosa y un músculo que se contrae. Esto no tiene orden nerviosa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema interno de marcapasos. Es uno de los trucos del corazón, que tiene su central marcapaso interna. Seguimos teniendo las 4 cavidades, pero el corazón tiene unos cables propios. Tiene un primer marcapasos aquí, en la pared de la aurícula, otro segundo marcapasos aquí y luego un par de cables que luego van derivando a todo el resto de la pared y es lo que marca el latido. Es decir, este es el nódulo sinusal, sinoauricular,
el nódulo aurículo-ventricular y luego este sería el haz de His y luego toda la red de Purkinje. ¿La idea cuál es? Aquí, por conducción de iones, van haciendo onditas y por eso ustedes tienen una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Claro, cuando quieren correr mucho, el corazón le dice empuja más, y esto se pone a mayor frecuencia. Claro, pero todo lo que funciona puede dejar de funcionar, puede escorromoñarse. Y cuando se rompe el nódulo sinauricular, ¿qué pasa? ¡Ay, madre! ¿Ya no late el corazón? No, por eso tenemos plan B, por eso tenemos el siguiente marcapasos, el nodo aurículo-ventricular, que ese es más lentín, es más tontorolo, es más tardón. El otro sí que puede mantener frecuencias de 60 a 100. El nodo aurículo-ventricular va a 40, 50, 60, entonces ya sabemos que algo está fallando. También se puede excitar cuando hacemos deporte, pero si nos fallan los dos, estamos muy jorobados. ¿Por qué? Porque no tenemos marcapasos. Necesitaremos entonces aquello que les conté en su día del marcapasos, el monocameral o el bicameral. Eso es la manera de funcionar. Pero claro, si tiene que funcionar la electricidad dentro y la contracción muscular, habrá que echar ahí de comer. Y ustedes pueden pensar, ¿para qué? Si está lleno de sangre, si todo esto es sangre. Vale, esta está poco oxigenada, pero esta está mucho y esta está mucho también, las cavidades izquierdas, pero eso no irriga, porque la irrigación no va de dentro del ventrículo, de dentro de la aurícula a la pared. No, el corazón tiene un sistema propio de irrigación. Tercer corazón que dibujo, que casi se me sale de la pizarra, señores. Tenía que haber empezado con el grande para otro lado. Cuando tenemos aquí la salida de la aorta, tenemos todo el sistema de coronarias, que ya vimos en su día, cuando dimos la angina, cuando dimos el infarto, que eran dos arterias coronarias. La derecha y la izquierda, sí, que tampoco nos rompimos mucho con el nombre. ¿Y que irrigaban? ¿Qué? Toda la pared, tanto de las aurículas como de los ventrículos. La idea es, necesitamos que tengan cañerías específicas para llevarles la sangre. Y claro, les llevan la sangre si están expeditas. En cuanto empezamos a hacer cierres por colesterol o por placas de ateroma, ¿qué tenemos? Los infartos. Es decir, un trozo de músculo que se muere y una persona que, como sea suficientemente amplio el infarto, se muere ella. Ya ven ustedes, función principal, mover sangre. Para eso tiene cables. Esos cables y el músculo comen. Para eso tiene arterias. ¿Qué de cosas tiene el corazón? ¿Cómo funcionan los ovarios? Idea básica. Vamos a pintar dos ovarios, porque con dos ovarios tenemos ya el negocio hecho. Porque ya ven que en la introducción les he dicho que había dos funciones. La función reproductiva, esa función, la que el ovario tiene muchos folículos y uno de ellos se convierte, madura, se pone en momento óvulo, con tilde, y es el que va cruzando por aquí hasta que se encuentra con el cabezón, con el espermatozoide. Se fecunda y luego ya se implanta. Ya no tiene más problema. Sí, bueno, esa es la parte reproductiva que ahora profundizaremos porque tiene su enjundia. Pero es que también vamos a pintarlo como un grifo. ¿Por qué? Porque el ovario también engrifa hormonas. Hormonas femeninas, verbigracia, los estrógenos y la progesterona. Y ustedes dirán, vale, qué desorden, ¿y cómo se organizan para saber quién tiene que producir qué? ¿Allí es un totum revolutum, una orgía de estas multises que todo el mundo hace de todo? No, señores, no. En el cuerpo todo tiene su estructura. En el caso del ovario tiene una estructura que, como el ovario está unido para su pedículo vascular con un hilio, el ligamento redondo, aprovecha y la parte de la central, de la médula del ovario, es la que produce las hormonas. Y la parte de la corteza está poblada de folículos. Pero está poblada de folículos desde que la mujer nace, es decir, desde el momento niña. Lo que pasa que hasta que empieza todo el tema hormonal, esos folículos están aquiescentes, están paradillos, no hacen nada. Y al no hacer nada, no hay menstruaciones, no hay ovulaciones, no hay posibilidad de embarazo, nada de nada. A fin de cuentas, con esta separación que conseguimos, que cuando empieza la locura hormonal, que de hecho es responsable del ovario. ¿Controlado por quién? Por la hipófisis, que es una glandulilla que tenemos en el cerebro, en la cabeza, que empieza a funcionar y que empieza a estimular al ovario que produzca. Claro, la secuencia es, me están empujando desde la hipófisis, el ovario
empieza a producir, y empieza a producir hormonas. Y esas hormonas tienen dos funciones, que es estimular a toda la corteza para que empiece el juego reproductivo, sería un mecanismo paracrino, es decir, estimular a lo de al lado, pero no, es más complicado porque esas hormonas también se propagan por la sangre. La sangre que viene a irrigar el ovario también se marcha llena de hormonas y gracias a esos estrógenos y esa progesterona a la mujer se le desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Es decir, gracias a eso la mujer no es la mujer barbuda, la mujer peluda, tiene mamas, no tiene el pecho liso y tiene las curvas por depósito de grasa que tienen las mujeres. Fíjense lo importantes que son. Claro, esta función de estímulo local también es muy importante porque nosotros tenemos un foliculillo aquí que está durmiendo el sueño de los justos y que de pronto le dan un buen martillazo hormonal y dice, ¡que me toca! Y se pone a proliferar. La capa de fuera empieza a proliferar y el óvulo, que es lo de dentro, empieza a prepararse. Esperen que me faltó la U. ¿Y esa preparación para qué es? Porque luego cuando llegue por aquí, esta pelotona, que ya es el folículo maduro, va a descargar fuera y va a quedar como así, abierta, y toda esta capa va a ser el cuerpo lúteo, es decir, lo que va a producir la progesterona, de tal manera que el óvulo se nos va a meter por aquí y va a hacer ese recorrido. Y ustedes dirán, vale, este doctorín ha pintado puntos allí a tutiplén. ¿Cuántos folículos hay? Pues fíjense, aproximadamente cada mujer lleva en los dos ovarios 400.000. Y cada menstruación, cada ciclo, uno es el que triunfa, pero se pueden empezar el proceso madurativo entre 2 y 15. Y luego llega un momento que como ya no hormonas, todos los que queden, que no han pegado la carrerita, dicen, se atrofian y ya pierden su oportunidad. Por lo tanto, en su carrera de 20, 30, 40 años de vida fértil, salen muy pocos óvulos. El resto se van a quedar aquí. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con esos? Que se van achantando y se autodigieren y se mueren directamente, no pasa nada. Las hormonas femeninas se van produciendo. Entonces, en un ciclo en el cual el punto central es la ovulación, la hormona femenina de la progesterona no existe. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la produce este cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo se produce cuando sale el óvulo. Por lo tanto, sin ovulación no hay progesterona. Ya cuando se produce la ovulación, ya se crea el cuerpo lúteo y entonces en la segunda parte del ciclo, 0, 14, 28, es cuando ya hay progesterona. Los estrógenos no, los estrógenos se van produciendo durante la primera parte del ciclo, luego la caída de estrógenos, la bajada de niveles, es lo que desencadena la ovulación y luego vuelven a levantar para volver a caer y hacer la menstruación. Así que ya ven, hay grifo, hay óvulos, hay ovarios, hay por ahí hormonas, hay de todo, es un órgano completísimo. ¿Cómo funcionan los testículos? La idea básica. Nosotros tenemos dos testículos con nuestra estructura de conductos, que son como dos riñones pintados al revés. Fíjense que es muy facilillo pintarlos. Y de toda esta pléyade de conductos necesitamos que existan. ¿Por qué? Porque yo los he pintado así, pero todos los conductos vienen por aquí. De hecho, la estructura del testículo está toda llena de conductos. ¿Por qué? Porque en esos conductos se producen, sí, lo han adivinado, los 100 millones de nadadores o 10 millones de nadadores o en los azospérmicos los 300 nadadores mal contados que en cada eyaculación salen volando. Se producen ahí, aunque luego se almacenan en las vesículas seminales. Y para producirles necesitan que este trocillo de aquí sea un tubo circunferencial que hemos cortado a la mitad y cuyas células de las paredes son células que se van diferenciando hasta tirar a la luz del túbulo los nadadores, claro, y empiezan a ir nadador para acá, nadador para allá, nadador para allá, nadador para allá, van yendo en sentido hacia el epidídimo, que es la parte que los agrupa, y luego, empujándose unos a otros como tontorolos, van para arriba. ¿Y dónde van? Ahí sí, ahí se guardan en las vesículas seminales. Y con eso ya tenemos la función reproductiva del testículo, que es análoga a la del ovario.
con sus óvulos. ¿Se acuerdan que no pinté ayer el óvulo que salía por aquí, iba por la trompa a encontrarse con uno de estos nadadores, con el más nadador? Pues esto, a fin de cuentas, miren ustedes, ¿y para eso tanto lío? ¿Y para eso los varones tan tiquismiquis con sus pelotillas? No, porque tiene más funciones. Claro, no solo es producción de nadadores, porque si no eso, nada, durante 30 años y luego ya tira que libras. No, es que son los órganos encargados de producir la testosterona, que es vital para que los varones seamos varones. No para el momento Alfredo Landa me saco el pelo en el pecho y gruño como los neandertales. No, eso es ser varón tonto. La idea es nuestros caracteres sexuales, el tener barba, el tener pelo en el pecho, el que no nos salgan mamas, el tener los pelos en los sobacos. Es decir, lo que hace un hombre, morfológicamente me refiero, depende de la testosterona. Y esa testosterona se produce en los testículos. Y ustedes dirán, pero se acaba de decir que era un nido de aros y aritos y aretes. Ya, pero es que fíjense si está bien construido el testículo, que si cogemos un trozo de parénquima testicular, por ejemplo este, y lo extendemos, vamos a ver que lo tenemos, sí, lleno de conductillos, que son los que producen los nadadores. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol. La luz estaría llena de nadadores que ya se han vertido desde las espermatogonias, que son las células de la pared del tubulillo. Nada, eso es fácil. Claro, y ustedes se preguntarán, ¿y entre medias, entre túbulos qué hay? Ahí les he visto yo hábiles, porque ahí están las células de Leydig, que son las células que producen esa testosterona, que son acúmulos de células que están produciendo la testosterona. Su trabajo es producir testosterona. Y claro, si se acuerdan, el mecanismo paracrino, es decir, hacer efecto en lo de al lado, lo tenía el ovario con los óvulos y los folículos y toda la parte de las hormonas femeninas, todo ese control hormonal. Este también lo tiene, porque esta testosterona está estimulando la producción de esos espermatozoides a nivel local. Pero es que, claro, produce tanta que los vasos sanguíneos, que también están por aquí cortados de través y que también suben por aquí, y bajan para irrigar, pero también lo que nos interesa es que suba, la parte venosa, se lleva testosterona. Y por eso nosotros tenemos niveles de testosterona en sangre y por eso tenemos los caracteres sexuales secundarios que nos llevan todo el cuerpo. Si no, solo tendríamos efecto local de la testosterona producida en el testículo y luego nosotros estaríamos pelilampiños, nos saldrían mamas y cimbraríamos la cadera porque tendríamos una distribución de grasa parecida a las mujeres. Así que ya saben, en las gónadas, tanto femeninas ayer como masculinas hoy, doble función. Función reproductiva, sin la cual, como especie, nos extinguimos, y testosterona, función hormonal o endocrina. Ustedes no pierdan eso de vista y no piensen cada vez que se habla del testículo en una sola de las funciones, en las dos, y en el ovario lo mismo, parecido, paralelos. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.